Bendiciones a todos, estamos en un programa más de Fundamentos, estamos por Radio MQB y por Radio Obedira y hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre apologética cristiana y hoy vamos a estar enfatizando probablemente uno de los aspectos más fundamentales de nuestra fe. A nosotros anteriormente se nos conocía como el pueblo del libro. ¿Por qué del libro? Porque basamentamos toda nuestra creencia sobre lo que consideramos es la revelación escrita de Dios y un énfasis especial lo tenemos en el Nuevo Testamento, que es básicamente el clímax de la revelación progresiva de Dios en Cristo Jesús. Y lo que queremos hacer en este programa con ustedes hoy es presentar una defensa, una apologética a favor del Nuevo Testamento. Y no lo voy a hacer solo, me acompaña hoy Brian. ¿Cómo estás, Brian, querido? Súper bien, Jorge. Bueno, muy contento de arrancar otra entrega de Fundamentos como invitado. También aprovecho para saludarle a la audiencia, a Sofi, y sé que como siempre vamos a dejar un buen desarrollo para romperla. Sí o sí, un temazo lo que nos tocaba. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros otra vez después de mucho. ¿Cómo estás, Jorge? Y también, Brian. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Y bueno, yo estaré acá para aportar lo que pueda teniéndola a ustedes enfrente, ¿verdad? Abogado del diablo. Puedes aplicar la abogado del diablo. Eso sí, cuando cierre el programa, cerra bien. En esta ocasión, Sofi. Bueno, voy a intentarlo, Dale, pero vos sos la periodista acá, así que tranqui. Bueno, vamos a estar hablando sobre el Nuevo Testamento, Brian. ¿Qué tan importante vos crees que en este siglo es defender el Nuevo Testamento? Y mira, yo creo que sí existe vamos a decirlo, una base que explica todo el fundamento de lo que creemos en el siglo XXI como en el siglo I o cualquiera de los siglos que tiene como existencia el cristianismo. Tiene que haber un documento que te diga, mira, esto sucedió en la historia y de acá es donde partimos para comenzar a ofrecer enseñanzas por todo el mundo, dado que uno de los principales libros del Nuevo Testamento lo que habla es precisamente una comisión que hay que llevar por todo el mundo a partir de que el fundador de este sistema de fe haya experimentado un hecho sobrenatural que es la resurrección. Entonces, si entendemos que el Nuevo Testamento es un documento del cual fiarnos de ahora en adelante para, en virtud de ello, armar no solamente una defensa, sino un estilo de vida, un esquema de normas, de valores, creo que eso debe tener un fundamento del cual sostenernos para decir, bueno, esto es lo que el cristiano tiene que practicar, esto es lo que no, esto es lo que está permitido, esto es lo que, digamos, tiene algunos, entre comillas, vacíos, que en realidad son muy explicables, etcétera, etcétera. Y creo que con ese margen de entendimiento tenemos que buscar si verdaderamente eso a lo que nosotros le tenemos como norma realmente tiene una manera sólida, histórica, filosófica e incluso científica de poder demostrar qué tan real es o, digamos, qué tan fundamentada está. Claro, totalmente. De hecho, si hacemos rápidamente un análisis histórico, tratamos de buscar un antecedente histórico de lo que el Nuevo Testamento es para la fe cristiana y el objeto de ataque que ha sido a lo largo de la historia, tenemos muchísimo por mencionar. Por ejemplo, nosotros los creyentes llegamos al extremo, entre comillas, de decir que el Nuevo Testamento no es meramente un documento histórico. Si bien es un documento histórico, no es meramente un documento histórico. Nosotros creemos y afirmamos como cristianos que el Nuevo Testamento es la palabra infalible de Dios. Totalmente. En virtud de que ha sido inspirada por Dios, es decir, proviene de Dios, theonuptos en el griego, fue exhalada por Dios, eso hace que sea autoritativo, es decir, son la máxima autoridad para el creyente, inerrante, no contiene error y es suficiente, es decir, a través del Nuevo Testamento muchos alcanzan la plenitud cristiana, a través de la Biblia en general, alcanzan la plenitud cristiana y la salvación de las almas, que es lo más importante. Totalmente. Y si analizamos la historia, vamos a ver que ya desde su fundación misma, la fe cristiana estuvo, por así decir, resistiendo objeciones a este documento histórico. Tenemos a Luciano de Samosata, por ejemplo, que si bien es alguien que mencionó al Jesús histórico, lo hizo en función a las críticas que estaba mencionando. También le tenemos al filósofo Celso, estamos hablando del siglo III aproximadamente, que justamente le responde a Orígenes, y Celso dice que básicamente es una fe de ridículos. Total. O sea, hablando mal y rápido, una fe de tontos. El Nuevo Testamento es fantasioso. ¿Cómo es posible que creamos en un Dios que según nuestro Nuevo Testamento fue crucificado como si fuese el más vil criminal? Y objeciones así por el estilo. Y hoy ya en el siglo XXI, ya con el auge de la ciencia moderna, donde ya se le endiosa la ciencia, el argumento usualmente es que no existen razones históricas para confiar en que lo que dice el Nuevo Testamento es verdad, es verificable. O sea, el Nuevo Testamento no es verificable en ese sentido, tiene el mismo estatus y el mismo rigor
que podría tener las obras de Harry Potter, de J.K. Rowling, por ejemplo. O sea, Exacto. hablamos de un Jesús mágico porque el Nuevo Testamento lo dice. Bueno, hablamos de un Harry Potter mágico y la única fuente que sustenta al Harry Potter mágico es el libro de Harry Potter de Claro. J.K. Rowling. O sea, es una novela básicamente. Y, híjole, esas son las objeciones que enfrentamos, Brian. ¿O qué tipo de objeciones suele escuchar Sophie, por ejemplo? Y sí, o sea, lo que más la mayoría de las personas ataca, cómo se fundamenta que lo que está escrito ahí realmente puede ser verificable. O sea, si realmente otras personas dieron fe de que todo lo que nosotros encontramos en los 4 evangelios, que son las biografías de Jesús, porque él no escribió. Claro. O sea, Sócrates se tampoco. habla de él, claro, exactamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos realmente confiar en que lo que está escrito ahí es así? Claro. Totalmente. Y a veces nosotros caemos en el simplismo de justificar nuestra creencia bajo la afirmación porque la Biblia lo dice, ¿entendés? Claro. Y de repente nos regalamos también ahí, como se dice. O sea, ¿por qué vos crees en Jesús, en sus milagros, en sus afirmaciones, en su enseñanza y por qué la Biblia lo dice? O también, ¿cuáles fueron los criterios para que estos 27 libros conformen el Nuevo Testamento? O sea, dentro del canon, ¿verdad? Sin ir muy Ese profundamente, es un temazo también. pero es una de las cuestiones que más se nos critica, No, por y así eso se decirlo. formó porque Constantino pagaba empleados y ajustaba su forma ahí en el imperio. Claro, eso o como decía una periodista paraguaya conocida acá en Twitter y justamente en época de Semana Santa sobre todo le gusta recordar este tipo de cosas, muy raro la coincidencia ahí, pero básicamente suele decir que la iglesia tenía como intereses siniestros, intereses económicos y los Políticos. otros libros revelaban demasiado, entonces querían censurar y hicieron una selección arbitraria de Total. estos 27 libros, cosas que no se Y que sustentan. supuestamente se comenzó a hacerlo en el concilio de Nicea en el A 325. partir de los siglos 365 en adelante. Bueno, pero bueno, es un tema para un programa aparte del tema del Total. canon. Lo Sí. podemos mencionar un poquitito rápidamente, pero podemos hablar de los criterios Claro. bibliográficos Claro. que sustentan la confiabilidad del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y también ahí agregar nomás, Jorge, rápidamente, que a medida que vayamos desarrollando, yo tengo una serie de temáticas en donde historiadores que son extrabíblicos, que no son seguidores de Jesús, cuentan ciertas experiencias que son tomados, digamos, o sea, sus textos originales son tomados como referencias para ilustrar acciones que han tenido lugar alrededor de Jerusalén y que no creo que sea coincidencia de que esos relatos de personajes que no eran seguidores de Jesús tenían mucha coincidencia justamente con los 4 evangelios que sí son parte del canon y que la gente por el mero hecho de que está en la Biblia lo desestiman. Totalmente, claro, porque la Biblia siempre va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Nunca será Totalmente. inocente hasta que se demuestre lo contrario, como dice el doctor William Lane Totalmente. Craig. Qué buena Yo ilustración. creo que podemos dar en 3 tipos de defensas, o sea, en agrupar nuestra defensa en tres niveles, por así decir, que básicamente va a establecer la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento. La primera podríamos denominar como una defensa o una prueba bibliográfica. Esta consiste en que si hay muchas copias a lo largo de la historia con el fin de preservar dicho documento, entonces podemos confiar de que no fueron adulteradas con el tiempo. Por ejemplo, nosotros creemos que los escritos de Platón, de Aristóteles, de otros filósofos, de los sofistas que tanto se habla de repente en la Academia Sí. Filosófica, De etcétera, Sófocles, Sófocles. Heródoto. todos nosotros leemos y no lo ponemos en duda. ¿Por qué no lo ponemos en duda? Porque son bibliográficamente confiables. No creemos que hayan sido adulterados. No creemos que las palabras de Platón, por ejemplo, fueron cambiadas con el fin de hacerle decir a Platón cosas que originalmente no dijo. Esa sería una defensa bibliográfica. Pero la defensa bibliográfica, si solamente nos centramos en la defensa bibliográfica, defendemos la confiabilidad del documento, pero todavía no afirmamos si dice la verdad o dice mentiras. Exactamente, Por ejemplo, el Corán puede ser un documento bibliográficamente confiable, totalmente. pero no por eso lo que está escrito en el Corán es cierto. Correcto. Puede ser confiable históricamente en el sentido que no fue adulterado el Corán, pero eso no quiere decir que Alá exista, por ende el Islam sea la religión verdadera. No sé si me estoy Claro, explicando. sí. Es más, incluso algo que va a sonar como una tontera pero que es real. O sea, los escritos de J.K. Rowling cuando, no sé, escribe la historia de Harry Potter y la piedra filosofal o Harry Potter y, no sé, y el prisionero de Azkaban o
otros episodios que tenemos, pueden ser bibliográficamente corroborables porque básicamente nosotros podemos demostrar de que verdaderamente ella narró esa historia independientemente de que se trate de una ficción o Claro, un evento real. claro. En ese sentido, yo creo que sí estamos en sintonía. La Claro. cuestión sería, como dice Jorge, Si dice la verdad. sí, y claro, en este caso, si es que Harry Potter verdaderamente podía volar con Voldemort con una escoba por el cielo, ¿entendés? Totalmente, totalmente. O sea, es un escrito original suyo. Exacto. Ese es el punto de la confiabilidad bibliográfica. Después deberíamos pasar a un segundo nivel en nuestra defensa, en donde lo que tenemos que hacer es en las afirmaciones, las proposiciones que contiene ese documento que, dicho sea de paso, es bibliográficamente confiable. Es decir, el segundo nivel apologético se denomina, o podemos encapsularlo bajo la siguiente pregunta. ¿Podemos confiar en que dicen la verdad? Exacto. Es confiable históricamente, pero ¿dicen la verdad? Ujú. Si dice que Jesús hizo milagros, ¿podemos confiar en que históricamente hizo milagros porque la Biblia así lo dice? Esa es otra defensa. Y en tercer lugar, y este es el final, lo que podemos hacer es comparar a la Biblia con otros escritos Completamente. a fin de determinar si es un libro cualquiera o no, o si Mm. la Biblia en particular es un libro singular en la historia. Correcto. Eso sería algo Claro. bastante interesante, como dice John MacArthur, por ejemplo. Podemos dar todas las confiabilidad bibliográfica, textual, podemos dar Histórica. totalmente un argumento apologético que Claro. demuestre que hayan dicho la verdad, pero algo muy interesante de la Biblia es que no es un libro cualquiera. Cuando las personas leen la Biblia, algo pasa. Antes de corroborar los relatos, yo creo que sería bueno darnos contexto en el sentido de cómo, para hacer, digamos, una defensa básica, genérica y entendible para la mayoría del público, sería, por ejemplo, datación de copias, que creo que ahí muchas veces nos detenemos. Sí. Y si nosotros nos situamos en la historia, tenemos que ir, por ejemplo, al episodio histórico, por así llamarlo, cuando Jesús vivió. Hay que recordar, con historia básica, sabemos que Jesús vivió en la época de la Pax Romana. Quien estaba gobernando el imperio en esa época era Tiberio, Ujú. uno de los 7 emperadores de Roma, etc. Entonces, cuando se narra acerca de Jesús, hay que mencionar a contemporáneos suyos. Y los contemporáneos suyos, anteriores a la Pax Romana, es el periodo clásico. Y ahí justamente se introduce personajes que Jorge menciona. Y ahí le tenés a Platón, Aristóteles, Sócrates, le tenés a Demóstenes, incluso le tenés al emperador, este que fue emperador de Grecia, le tenés a Pericles, le tenés a Alejandro Magno, le tenés por ejemplo a Sófocles, le tenés a Heródoto. Todos estos son básicamente los pensadores de la escuela clásica que hasta hoy día uno va, desempolva su propia biblioteca en su propia casa, busca filosofía griega y todos estos personajes que acabamos de mencionar sí o sí aparecen. Desempolvás los libros que están en la biblioteca de tu universidad y todos estos personajes van a aparecer. Nunca lo has puesto en duda porque te hicieron creer desde muy pequeño, o sea, se nos adoctrinó a pensar de que los escritos de ellos, que yo creo que son buenísimos, ¿verdad? Porque hablan de filosofía política, tienen escolásticas muy interesantes. Platón, por ejemplo, escribe sobre la república. Sócrates, por ejemplo, uno de esos métodos de comparación eran, por ejemplo, o sea, ¿cómo era? La mayéutica, o sea, tipo hacer La retórica y la mayéutica. Exactamente. Entonces, ¿y de Jesús qué tenemos? Bueno, la historia de su resurrección, la historia que antes de llegar ahí nos quedamos en la datación, digamos, de copias. Y no sé si vos, Jorge, querés resumirnos, porque, a ver, tenemos la cantidad de copias de todo lo que yo acabo de mencionar, según mi suma, no vamos a tener probablemente más de 900 o más de 1000. Pero el Nuevo Testamento, en los 3 idiomas originales, tenemos muchísimo. ¿Qué tenemos de eso, Jorge? Muchísimo. El tema de la adaptación no me quiero enfatizar un poquito, Brian, porque este es algo impresionante si es que nos ponemos a pensar y si tanto queremos ser escépticos, nuestra biblioteca en clásica se va a quedar sin libros. Totalmente. El punto es, le tenemos a Julio César. Julio César, Ujú. famosísimo por haber escrito su Guerra de Galias. Fue escrito aproximadamente en el año 60 antes de Cristo. Atención a esto, año 60, no después de Cristo, antes de Cristo. Estamos hablando de Julio César. El manuscrito más antiguo que tenemos de Julio César, que es una copia, no es su escrito original porque se perdió. Ellos escribían en materiales desechables, O sea, en pergaminos. términos sencillos, si yo era Julio César escribía algo, no fue lo que yo escribí lo que encontraste, sino Sí, sí. alguien que lo reprodujo. Claro, totalmente. Era el método de preservación de un documento en la antigüedad. Como no había fotocopias, no había Claro. internet, la forma de preservar un documento para que perdure era haciendo copias, porque el material donde se escribía se perdía, se deterioraba. Claro, pues los papiros venían de los árboles, Claro. o sea, de las plantas, y eran materiales súper desechables. Totalmente. Y Julio César escribe en el año 60 a.C. ¿Vos sabés cuándo se fecha su copia más antigua?
850 después de Cristo. Estamos hablando de 9 siglos de distancia. O sea, Julio César escribe, se pierde ese documento, se pierden probablemente todas las copias a partir de ahí, y la primera que se encuentra arqueológicamente está 9 siglos después de su escritura. Mucho tiempo. En total, ¿y sabes cuánto existen copias? ¿Cuántas? Que se encontraron después, 9 siglos después, 9. Es poquísimo. Casi nada, y nadie les estima. Y fíjate vos qué ocurre, por ejemplo, con el caso de Platón. Mm. Es otro dato que si me detengo a hacer el mismo análisis que acaba de hacer Jorge, Platón vive 3 a 4 siglos antes de Jesús. Incluso es mucho más antiguo que Julio César. Ujú. Y si nosotros nos ponemos en el caso de Platón, por ejemplo, la primera reproducción oficial, lo que quiere decir, aclaremos, en todo el periodo, desde que Platón escribe hasta su primera copia, no quiere decir que no se habló de él. O sea, sí se habló. Se perdieron nomás esos documentos. Claro, la primera reproducción se hace en el año 1100, incluso después del primer cisma, o sea, entre la iglesia latina y la iglesia griega. Estábamos hablando de que esto ocurrió en el año 1054, pero a partir del año 1100. Ahora, como Platón no es de la época de Jesús, específicamente del año 0 en adelante, sino que 3 o 4 siglos antes después, suma los siglos antes de Cristo y los siglos posteriores te dan en total 14 a 15 siglos. ¿El de Julio César cuánto era? El de Julio César son 9 siglos. Y mira, ¿alguna vez escuchaste que en tu universidad dijeron, Julio César no existió o Platón no existió? Muy Claro. probablemente no. O que hayan tomado la República de Platón y hayan dicho, no, en realidad esto no escribió Platón. Esto es Probablemente. adúltero. Probablemente. No, O sea, nunca. Nunca nos vas a escuchar eso. Ahora, vamos a ponernos o sea, si nos situamos en el caso de Jesús, es muy probable que te hayan dicho que Jesús forma parte del cuadrilátero de las religiones abrahámicas y que por lo tanto por ser un personaje religioso hay que tomarlo como uno más, ya que todas las religiones son misterios, magia, invención de hombres y que hay que desestimar por ende. Total. Pero no son los únicos dos, hay más. No, en ese caso podemos hablar de la Ilíada de Homero, por ejemplo. De Podemos Pitágoras, porque incluso, bueno, de él sí se puso en dudas mucho tiempo si existió o no, porque él tampoco dejó, digamos, rastros, ¿verdad? Pero nunca realmente en la filosofía, al menos yo que estudié materia Claro. filosofía, nunca se dudó tan tajantemente de Pitágoras y su existencia y sus libros, por así decirlo, lo que dejó plasmado en pensamiento como las biografías de Jesús. Totalmente. O sea, el punto es que quiero nomás traer nuevamente a colación lo que mencionó el doctor William Lane Craig. Como estos documentos no se tratan del Nuevo Testamento y sus personajes no se tratan de Jesús, siempre van a ser estimables. Ujú. Pero cuando hablamos de Jesús en particular y hablamos del Nuevo Testamento, ahí sí es desestimable. Ahí sí el punto de partida siempre va a ser el escepticismo. Completamente. Eso es algo, es un fenómeno, podemos espiritualizarlo, incluso podemos Claro. hablar del pecado, de la rebelión en el corazón del ser humano, pero es impresionante cómo hay escepticismo solamente respecto a la persona de Jesús. Incluso las palabras de Jesús pueden ser tomadas como filosofía primitiva profunda, como la fueron de muchos eticistas griegos de antaño, pero como se trata de Jesús, nuevamente ni siquiera cuenta como un filósofo importante, por lo menos como posterior a la historia clásica. O sea, Total. es muy interesante, podemos analizarlo eso en un programa en otra ocasión, por qué hay tanto escepticismo como punto de partida y por qué el naturalismo filosófico siempre tiene que ser el punto de partida a la hora de Ujú. hablar de asuntos espirituales o asuntos complejos como el origen del universo, Claro. la complejidad del diseño del universo, la confiabilidad de la Biblia, el ser humano, etcétera. Pues es un programa... O sea, ¿por qué, por ejemplo, no se cuestiona tanto el método de las cavernas, o sea, que el lugar ese tan maravilloso que nosotros no conocemos, que fue expuesto por muchos filósofos, pero cuando el Señor habla del reino de los cielos, no se cuestiona. Totalmente. Claro, el tema de la purificación de Pitágoras, por ejemplo, te mencionaba Sí. pitagórica, el tema del mito de la caverna, por ejemplo, de Platón, la reencarnación que Claro. se origina en Platón, justamente, eso no se toma como ridiculez. Yo no recuerdo a un profesor mío de filosofía que haya dicho que ese pensamiento haya sido ridículo, por ejemplo, y que no tiene ningún tipo de fundamento. Claro. Pero cuando hablamos de Jesús, que por lo menos ha estructuralizado históricamente todo Occidente, como se suele decir, y tenemos tantos documentos históricos como vamos a estar hablando recién, ahí sí la percepción
cambia por completo. Ujú. Total. Es al menos lo que yo veo. No sé si alguien ve que vivimos en un mundo color de rosa donde todos le aman a Cristo y la Biblia, pero yo honestamente no Cada vez más odiado. veo eso. ¿Y qué podemos decir del Nuevo Testamento entonces, Brian, en comparación a todos estos documentos? Podemos hablar de la singularidad de la Biblia desde un punto de vista histórico, señalando, por ejemplo, que no tenemos las copias originales de los siguientes personajes. Escuchen bien, no tenemos la de Sócrates, la de Platón, la de Aristóteles, la de Heródoto, la de Sófocles. Ujú. Pero ¿qué es peor todavía? Que entre todos los personajes que yo acabo de mencionar, en promedio, pueden variar entre unos y otros, pero en promedio, entre todos los que acabo de citar, para sus primeras reproducciones pasan en total 14 siglos. Y no es mucho, porque me quiero tener rápidamente a hacerme una pregunta y que el oyente se haga esta pregunta. Entre 1400 años, no solamente que hay una distancia en cuanto a tiempo, hay una distancia de diferencias culturales, de diferencias gramaticales, porque hay que decirlo, o sea, el español que hoy hablamos en el siglo XXI no es el mismo al español de la historia de la Biblia del Oso, por ejemplo, siglo XVI, XVII, XVIII. Ustedes leen el español de hace 3 o 4 siglos, no van a entender nada y van a pensar que es otro idioma, van a pensar que es no sé, más parecido al francés que otra cosa. Y además, la cuestión es que en la actualidad, incluso con todo el aparato tecnológico que disponemos en la actualidad, no son muchos los seres humanos que entienden idiomas vernáculos. Muy pocos son en todo el mundo, de los cuales nosotros dependemos para justamente falsar los estudios históricos, o los documentos históricos, me corrijo, para ver qué tan asertivos son con lo que hoy en día se ha traducido y si su traducción es real. Entonces, vuelvo al inicio. Han pasado 1400 años desde que se reprodujo sobre Sócrates, sobre Platón, etc. Y la cuestión es estudiar el idioma original de Grecia de aquella época, que no es el griego que conocemos hoy, porque Jorge sabrá mejor que nada que el griego koiné no tiene mucho que ver con el griego actual. No. O sea, Ujú. hay muchísima transmutación de términos, de letras, de acentos, de comas, Sí. etc. Ya es muerta lo de esa lengua. Exacto. Entonces, en la actualidad, para que se haya reproducido pasaron 14 siglos. Cambió el idioma, cambiaron las culturas, cambiaron las personas, cambiaron las actitudes, cambiaron las ciudades, cambiaron, digamos, los patrones culturales de la época de ellos hasta la actualidad. Y entonces la probabilidad de que se haya adulterado es altísima con todos estos cambios que acabo de mencionar y la distancia espacio-temporal que ha pasado. Entonces, la cuestión es la siguiente. Tenemos solamente, en el caso de Heródoto, de todo lo que se sabe de él, existen manuscritos que son obviamente réplicas, es decir, no es lo que Heródoto con su propio puño y letra lo narró, son solamente 8 copias. En el caso de Platón, por ejemplo, tenemos apenas 7 copias. Incluso, paradójicamente, Homero, que es un personaje incluso un poco menos conocido que Platón, digo en el sentido porque vos decís Homero hoy día, Homero Simpson me viene a la mente. Bien. exactamente, tipo, pero el filósofo griego Homero, en cuanto a filosofía se refiere, es menos conocido que Platón. Lo que la mayoría de la gente tiene en la cabeza es Platón, que fue maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates. Esos 3 personajes están en la mente de la mayoría, incluso del que menos sabe de filosofía. Claro. Entonces, sobre todo ellos son menos famosos porque justamente en el caso de Aristóteles, por ejemplo, de él hay más que de Platón, porque hay 49 documentos manuscritos. Ahora, sobre Homero, casualmente, que es menos conocido, hay 600 copias, por ejemplo. Pero a ver, si nosotros ponemos lo que acabo de decir en contraste con el Nuevo Testamento, y hay que señalar lo siguiente, el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo se escribe en hebreo, y los personajes no hablaban en griego necesariamente. Jesús, No. por ejemplo, no hablaba griego, Jesús hablaba arameo. Pablo, ponele que te hablaba griego porque él se fue a predicar, digamos, a los griegos. Entonces, si vos tenés luego ya el griego koiné, que además narraba a gente que hablaba en arameo, y todas esas escrituras hoy día se tienen que pasar al español, al inglés, al portugués y a todos los idiomas que existen, básicamente cuando se reproduce todo eso pasan entre 20, 30, 40, 50, 70, hasta, corregí mejor si me equivoco, hasta 150 años aproximadamente. Entonces, en estas dos analogías, ¿hay más probabilidad de que se inserten errores en 1400 años o entre 30 a 150? Creo que hasta la persona que menos entiende lo que estamos hablando se va a dar cuenta de que es lógico que hay menos probabilidad de inserción de errores en un campo donde hay menor tiempo que en 1400 años. Ujú. Es muchísima la diferencia. Totalmente. Si hablamos de los 27 libros del Nuevo Testamento, una de las copias más cercanas, vamos a constatar ya, los libros del Nuevo Testamento tienen aproximadamente 24.000 copias manuscritos en total. 24.000. 24. Y pónganse, o sea, recuérdense rápidamente, Aristóteles 49, Homero 600 y Platón apenas 7. ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene, Jorge? 24.000. Muchísimo es la 24.000. diferencia. Se copió mucho y se preservó bastante.
Estas copias, de estos 24.000 copias, estos documentos originales que fueron arqueológicamente hallados, están repartidas en universidades, en colecciones privadas alrededor del mundo. El fragmento más antiguo que tenemos de estas 24.000 copias, esto es importante entender, el fragmento más antiguo de estas 24.000 copias es un fragmento del Evangelio de Juan que se encuentra en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Su fecha es solamente 50 años después de que el apóstol Juan escribió su carta original. Y ahí podemos pensar un ratito. Juan escribe sus últimas cartas alrededor del año 90 después de Cristo, estamos hablando todavía del primer siglo, y su copia más temprana está en el siglo siguiente, es decir, en el siglo II. No es casi nada. Si él escribe en el año 90, Jesús se fue en el año 33 técnicamente. Y si haces la resta, matemática básica, 2 más 2, 4, resta 90 con 33 y tienes 50 y tantos años. Sí, 57. de distancia. Es poquísimo, a diferencia, por ejemplo, de la reproducción de los filósofos griegos, que son 14 siglos, es una locura. Claro, estamos hablando de una de las copias más famosas de estas 24.000 copias del Evangelio. Si alguien se pone a investigar la copia del Evangelio de Juan de John Rylands en Manchester, Inglaterra, ahí van a encontrar el valor que tiene ese documento porque es demasiado temprano en proporción a su autógrafo original, es decir, en proporción a Juan, que escribió originalmente ese documento situado en ese contexto histórico. El erudito Nuevo Testamento, Craig Bloomberg, nos dice que existen más de 30 papiros y en algunos de ellos se encuentran contenidos completamente los libros del Nuevo Testamento. Los escritos de Platón, por ejemplo, de estas copias que vos estuviste mencionando, se encuentran fragmentos, pedazos. Exactamente. No son libros así perfectos como lo tenemos en nuestra biblioteca, son fragmentos que se van recuperando y se van recopilando y se construye ahí el documento completo. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos completos las copias. Te hago una ilustración básica sobre lo que acabo de mencionar en torno a lo que se refiere a los pedazos de las copias de Platón. Si todavía tenés guardado tus cuadernos de escuela, cuando estabas en preescolar, en primer grado o en sexto grado, suponete que tu perro por alguna razón mordió todo tu cuaderno y rompió básicamente gran parte de ellos. Entonces lo que vas a encontrar es algunos pedacitos de la lección, qué sé yo, ciencias naturales, estábamos dando el origen de la vida, la fotosíntesis o los planetas. Y encontraste solamente la descripción de Saturno, de Urano, pero justo tu perro mordió la parte de Mercurio, la parte de Venus, Tierra, Marte, etc. Básicamente eso es lo que pasó con los documentos de Platón. O sea que se encuentran algunos fragmentos y no está toda la obra completa, además, que no es menor para señalarlo. Totalmente, totalmente. O sea, no podemos comparar hallazgos arqueológicos donde encontremos fragmentos de los escritos de las copias de Platón, no los manuscritos de Platón, con hallazgos completos de libros completos, de códices, de pergaminos que contenían libros completos del Nuevo Testamento. Y todo eso lo tenemos en torno a partir del siglo II en adelante después de Cristo. Es decir, no hay ni siquiera casi una distinción de más de un siglo. Es demasiado cercano a los eventos originales, las primeras copias que tenemos. Por eso creo que no es soberbio decir que el Nuevo Testamento y la Biblia en sí misma es uno de los documentos históricos mejor preservados de la historia clásica. Y más creíbles. Esa es la realidad. Sí, más creíbles bibliográficamente por lo menos. Es la realidad, o sea, no lo podemos comparar en absoluto, y esto lo va a afirmar, por ejemplo, el gran erudito que cursó estudios en la Universidad de Oxford, David Byrd, y los expertos en lo que son los hallazgos del Qumran, por ejemplo, que creo que es algo muy interesante, podemos hablarlo en otro programa. Creo que ya dejamos en claro el aspecto bibliográfico. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es si mienten o no esos documentos. Claro. Pero antes, yo te quería agregar algo, Jorge, que para mí no es menor. Que lo que nos van a hacer con un cuestionamiento sobre el tema de bibliográfico es, pero esos documentos, además de que son muchos, ¿será que fue respaldado, digamos, por agentes externos? Y con esto es un puente para pasar al tema de ahora. O sea, porque hay personas, además de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que hablaron sobre los relatos de estos evangelistas que acabo de mencionar. Y hay varios, como vamos a desarrollar. Para bien y para mal. O sea, para criticar y para por asombro. O sea, por asombro y por crítica. Totalmente. Así me hace recordar porque justamente una de las cartas que quería citar era la de Marabar Serapión, pero primero le quiero dar la palabra a Jorge.
Sí. Claro, haciendo hincapié a lo que dice Sofi, estos hombres, muchos de estos documentos externos a la Biblia, pero que relatan básicamente lo mismo que dice la Biblia, son personas que tenían el afán de repente de criticar y atacar la religión cristiana, pero lo único que hicieron históricamente es darnos mucho más material apologético nomás. O sea, podemos utilizar sus escritos que fueron críticas originales, pero lo único que hacen es confirmar que lo que dice la Biblia es cierto. Claro. Se pueden burlar de la crucifixión de Jesús, pero no pueden negar que hubo una crucifixión. Así mismo. Pueden burlarse de Jesús, pero no pueden negar que hubo un tal Jesús. Pueden decir que Jesús era un mago o un hechicero, pero no pueden negar que su vida estuvo rodeada de hechos sobrenaturales. Totalmente. O sea, son básicamente los mismos eventos. La interpretación que ellos dan desde un punto de vista escéptico y criticón es otra cosa. Totalmente. Es otra cosa, pero es el Talmud judío, por ejemplo, fíjate lo interesante, el Talmud judío, que son como, vendrían a ser como los comentarios bíblicos del Antiguo Testamento del judaísmo ortodoxo del Segundo Templo. Es decir, es una recopilación de varios siglos de comentarios acerca del Antiguo Testamento de los judíos y también de eventos históricos importantes que ellos vivieron. Hablan de Jesús. Esto es interesante. ¿Y cómo hablan de Jesús? No dice que no existió, como muchos ateos hoy dicen. No llegaron al punto de decir que Jesús no existió. ¿Y por qué no van a decir que Jesús no existió? Porque eran básicamente contemporáneos en el siglo por lo menos. O sea, llegar al extremo de decir que Jesús no existió, bueno, esa no fue la objeción al cristianismo en los primeros siglos, porque sería lo más tonto decir que un personaje que existió dentro de su mismo siglo no haya existido. Nadie iba a dar eso como argumento. Solamente eso se dice ahora, 21 siglos después. Qué interesante. Pero bueno, avancemos. El punto es que estos hombres, que eran críticos del cristianismo, dijeron que Jesús hacía milagros por el poder de los demonios y era un hechicero. Sí. Algo que también lo podemos constatar en los escritos de Justino Mártir, apologista, que discutía con un judío de su época. Este judío le decía, ustedes tuvieron a Jesús como un mago. Pero fíjense, no están negando su existencia, ni tampoco están negando que su vida estuvo envuelta en hechos sobrenaturales. Fíjate qué interesante. No llegan al extremo de decir, no, ¿qué va a ser Jesús milagroso? Era un estafador, un prestidigitador que te engañaba con la velocidad de sus manos. Totalmente. No, reconocían que habían eventos sobrenaturales, pero lo atribuían a los demonios nomás. Y aparte, está también el tema de Tácito, que suele ser mencionado como una referencia para corroborar si lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan decía que era verdadero. ¿Y cuál es el caso de Tácito? El caso de Tácito probablemente es uno de los más excepcionales como documentos históricos para corroborar la confiabilidad de los evangelios. Porque Tácito fue un senador en el gobierno de Vespasiano y fue procónsul en Asia además. En sus anales, por ejemplo, él escribe acerca de la reacción del emperador Nerón ante el gran incendio que tuvo lugar en Roma, ¿verdad? Y como Nerón quiso responsabilizar de este siniestro a los cristianos, Tácito le dice al gobernador lo siguiente: en consecuencia, o sea, abro comillas, en consecuencia, coma, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente sobre un grupo odiado por sus abominaciones, que el populacho llama cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Tiberio, de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y esta dañina superstición resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los males del mundo hallan su centro y se hacen populares. Anales 15:44. Claro, no estás leyendo la Biblia ahí. Literalmente él con esto corrobora que Jesús fue crucificado, que Jesús vivió cerca de Judea y que como consecuencia de su crucifixión comenzó a tener seguidores. Totalmente. Y que en la participación de dicha crucifixión estuvo Poncio Pilato, procurador romano. Exactamente. Y que además estaban viviendo en la Pax Romana, donde Tiberio era el emperador de Roma en ese momento. Y añadiendo Flavio Josefo, que habla de Jesús y de su hermano Santiago y también de Juan el Bautista. Completamente. Fíjense qué interesante. O sea, parece que leyó nuestro Nuevo Testamento y empezó a... Pero no es que leyó nuestro Nuevo Testamento, es que no podía negar hechos que era conocido por todos. Es como que nosotros estamos viviendo hoy en esta era, y hoy Kamala Harris es una de las candidatas para presidenta de Estados Unidos y Donald Trump también. Y no vamos a poder negarlo. O sea, ni en 20 años, ni hace 20 años que George Bush fue presidente de los Estados Unidos. Son cosas que son innegables y que por más que nosotros hoy no lo estamos escribiendo, son cosas que pasaron y obviamente en la historia va a quedar. Totalmente, totalmente. Pero yo tengo acá una objeción. Voy a tratar de ser un poco abogado del diablo, Brian y Sofía. Pero no es un punto en contra del Nuevo Testamento sus discrepancias. Porque si tomamos, por ejemplo, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos notar distinciones en los relatos de la resurrección, en tipos de milagros que Jesús hizo. Uno de los evangelios habla de un endemoniado gadareno, otro evangelio habla de 2 endemoniados gadarenos. ¿Cómo podemos responder a esas objeciones que siempre
todo el tiempo nos dicen hay discrepancias. ¿Cómo podemos confiar en documentos históricos que no se ponen de acuerdo para decir exactamente lo mismo? ¿Ya escuchaste ya esa objeción? Claro. Son objeciones Sí, son objeciones, por ejemplo, contradicciones. detalles que en un libro especifica y detalles que en otro no. Totalmente. Cuando la aparición de mujeres en la resurrección en un libro Claro. y de repente en otro libro no especifica eso. Claro, totalmente. O vemos, por ejemplo, desórdenes históricos. Claro. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el ministerio de Jesús empieza inmediatamente después de que él se levanta de las aguas, después de haber sido bautizado. En cambio, Lucas creo que tarda un poquitito más en desarrollar el ministerio a partir de su bautismo. O sea, vemos estas distinciones, discrepancias, pero estas discrepancias en términos críticos sirven para poner en duda el Nuevo Testamento o no. Para mí es exactamente lo contrario. Claro, porque justamente hay un tema interesante ahí que quiero mencionar, que es el caso de Wallace, que es participante. James Warner Wallace. Exactamente, que hace parte en el caso de Cristo, de la película que supongo que gran parte de la cristiandad vio. Él era un detective de homicidios de un condado de Los Ángeles en California, en Estados Unidos. Y él arrancó sus investigaciones como escéptico. ¿Y qué él dice que tiene que haber siempre en una investigación? Siempre tienen que estar los peritajes, tienen que estar los testigos. ¿Y qué hacen los fiscales? Prueban si el testimonio de los testigos suele ser verdadero. ¿Por qué? Porque yo, dice él, soy mucho más reacio a creer cuando los testimonios coinciden que cuando los testimonios entre sí hay sustancias que los dividen, ya sea por manera de narrar, por las palabras que usan, por cómo lo vio desde su ángulo, por las diferenciaciones que siempre van a tener a la hora de la manera de narrar. Porque hay que decirlo y hay que, aunque a mucha gente le incomoda, vamos a ser sinceros y vamos a hablar así en seco. Cuando la gente quiere mentir, siempre tienen que hacer un guión. Claro. Vamos a ponernos de acuerdo. Si te pregunta tal persona esto, decís esto, yo también voy a decir lo mismo. Claro, hermano, una coartada. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que para darle más realismo a un asunto, cada quien siempre, por sus historiales de vida, por su manera de ver el mundo, por sus influencias que ha tenido, siempre va a tener una manera distinta de narrar. Por lo tanto, dice Wallace, cuando dos personas narran exactamente lo mismo, yo tiendo más a desconfiar que a creer. Porque todos, si vamos a ser honestos, como es la raza humana, todos estamos influidos por nuestra manera de pensar, por nuestra ideología, por nuestras cosmovisiones, que hace que nosotros narremos los eventos de manera distinta, aun cuando estemos hablando incluso del mismo evento. Hagamos una suposición rápida. Supongamos que nos bajamos de un edificio y hay un accidente. El que vio del otro lado del paralelo de la calle va a tener una manera de narrar. Yo que estuve en el edificio mirando por la ventana voy a tener otra manera. Alguien que estaba justito frente a los dos autos colisionados va a tener otra manera. Pero lo que van a tener en común es que hubo un accidente. Ahora, la manera de narrar de los tres tiene que diferir. Las perspectivas. Porque si los tres cuentan exactamente la misma cosa, dice Wallace, yo no puedo creer esos testimonios. Por eso es que la manera, digo, bien distinta de narrar de los evangelistas sobre el episodio de Jesús está correcto que sean distintos abordajes, porque yo dudaría mucho más si todos usan exactamente las mismas palabras, Claro. las mismas descripciones, los mismos términos, los mismos personajes, etcétera, porque ahí probablemente hay un complot. Es muy Totalmente. Y obvio. la intención también con la que fueron escritos cada libros. Sí. Exacto. Mateo para los Claro. judíos y bonito y los demás. Claro, hay un ¿verdad? énfasis teológico Claro. que distingue los documentos de estas personas. Yo quiero sumar al argumento Sí. que mencionó Brian. Los apologistas Norman Geisler y Frank Turek, que son dos grandes apologistas, De la dicen Biblia. que estas leves discrepancias nos dicen que los autores no se reunieron para homologar sus Ahí testimonios, está. Ujú. sino que sencillamente fueron sinceros en sus versiones de los hechos. Y a Ujú. esto quiero sumar lo que dice un profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Ujú. Fíjate, es lo siguiente, Simon Greenleaf dice lo siguiente: los testimonios de los evangelios se habrían recibido como válidos y como evidencia en cualquier tribunal de justicia sin la menor vacilación. ¿Por qué? Porque tienen todas las características para ser contados como testimonios de testigos oculares. Claro. Correcto. Eso No. O sea, no se duda de la honestidad del Tot- contenido. Totalmente. Creo que cuando una persona agarra y lee el Evangelio, va a notar que se tratan de testigos oculares. Totalmente. De repente hay una similitud en distintos discursos. Por ejemplo, si lees el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte del Evangelio de Lucas, vas a encontrar similitudes. Y por ejemplo, si ves el discurso acerca del fin de Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 25 y Marcos capítulo 13, que es el discurso del fin de Jesús en el Sermón del Monte, vas a encontrar fragmentos del discurso original. Ahí sí parece que se copiaron, pero Y- ¿por qué se parecen en esos escritos?
escritos, porque son recitales o sermones que ellos básicamente lo ponían así como un copy-page. Claro, porque ahí podemos sumar, por ejemplo, la misión que tienen todos los cristianos que están escuchando este programa, Sí. que tenemos obviamente nosotros, que es, por ejemplo, la gran comisión de Mateo 28 y de Lucas 16. O sea, tipo, Sí. perdón, Marcos 16. Marcos 16. Ustedes ponen Marcos 16 y dice, vayan y prediquen a toda criatura. Y Mateo 28 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tipo, aparentemente hay una, entre comillas, contradicción, pero los dos están buscando el mismo propósito si Claro. es que te pones a leer el contexto de ambas cosas. Eso es importante. O sea, el tema de las aparentes contradicciones es muy diferente a decir contradicciones y aparentes contradicciones. Eso es importante. Exacto. Claro. No es un problema para la confiabilidad del Nuevo Testamento. Realmente no es un Y problema. para mí es lo más honesto posible porque incluso cuando se da la aparición de Jesús y cuando le bautiza a Juan el Bautista y bueno, y suceden unas cuantas cosas ahí, aparentemente cuando se le encarcela a Juan el Bautista, él duda. Parecería que duda de que Jesús realmente es Dios y el que iba a venir a salvarle. Bueno, muchas veces se pone en tela de juicio esas cuestiones o incluso cómo Jesús le trata a sus discípulos de repente, cómo le trató a Pedro, les dijo, bueno, si ustedes no aguantan estas palabras también pueden irse. Él nunca buscó acomodar él sus propias palabras. Acá Sophie dio un argumento que yo lo considero que es uno de los más fuertes a favor de la confiabilidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los historiadores cuando van a estudiar un documento, Sí. ellos aplican un principio, un criterio que podríamos denominar el principio o el criterio de honestidad. Exacto. ¿En qué consiste el principio del criterio de honestidad? En que los narradores, en este caso los testigos oculares, Mateo, Marcos, Lucas, los autores de los evangelios del Nuevo Testamento en general, sonaban muy honestos al punto de no omitir hechos vergonzosos que involucraban directamente a los pilares de lo que sería la iglesia primitiva, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vemos que Jesús trata a los héroes de la fe, porque para mí Pablo es un héroe de la fe, Claro. Pedro es un héroe de la fe, Juan es un héroe de la fe, David es un héroe de la fe. Todos los personajes bíblicos para nosotros son héroes de la fe. Hay algunos obviamente que salvamos, pero el punto es que estos personajes históricos a menudo eran tratados, en este caso los apóstoles, eran tratados por los evangelios como faltos de entendimiento, faltos de interés. En algunos casos vemos que Pedro es reprendido al punto de ser denominado Satanás. Apártate de mí, Claro. Satanás. Vemos que los discípulos son tratados como cobardes, incrédulos. La pregunta es la siguiente. Si la historia fuese un invento, difícilmente habrían incluido detalles vergonzosos de sí mismo o de algún personaje cercano que más tarde serían vistos como líderes de la iglesia primitiva. Es decir, este no es un buen ejemplo de un buen marketing. Completo. Así mismo. Si vos querés vender algo, Brian, vos te me vas a hacer ídolo. ¿Cuánta gente conocemos que se quiere hacer ídolo para venderse? ¿O no? Totalmente. Conocemos. Pero si yo te digo a vos, Brian, mira, vamos a trabajar juntos, pero te voy a decir algo, yo soy un desastre, soy irresponsable, soy impuntual, no trabajo bien, me despierto tarde, falto a veces al trabajo, etcétera, pero realmente, si querés trabajar conmigo, vamos a trabajar. Ahí está. ¿Vas a creer que estoy mintiendo? Probablemente está diciendo la verdad. Claro, porque ¿Entendés? ¿qué clase de currículum mío te estoy dando? Te estoy siendo honesto. Ahora sí yo te digo, Brian, mira, te digo la verdad. Yo nunca en mi vida me equivoqué en mi trabajo. No hay nadie que pueda decir algo malo de mí. Siempre llego puntual. Todo lo que hago siempre está bien en el 100% de los casos. De hecho, si vos trabajas conmigo, todo lo que hagas va a prosperar. Así que trabaja conmigo y vas a ver cómo te va a ir bien. ¿Me vas a tomar Exacto. 100% de verdad o vas a darte cuenta que te estoy papeando, como se dice? Y me está marketeando. Estoy marketeando. Pero Y- siempre esperamos honestidad. Incluso Claro. la crucifixión y todo ese proceso de condena que pasó Jesús, de irse primero junto a Herodes, de todo ese recorrido que él tuvo y que fue vergonzoso y en el que no se le creía y en el que los propios judíos, que supuestamente le tenían que aceptar históricamente o en cuanto a las profecías, Ujú. todo eso se pudo haber arreglado o por lo menos pintado o por lo menos Qué buen punto. transformado, pero fue Hermanos, así tal Es que cual. Isaías 7:14, que se escribe 6 siglos antes de Cristo, yo me pregunto, ¿pudo haber vivido Isaías 6 siglos desde su escrito para que después uno de los 4 evangelistas diga, acá está, Jesús nació? Es más, probablemente los escritores del Nuevo Testamento jamás tuvieron en su mano el rollo de Isaías. Es muy imperceptible que eso haya pasado. Claro. Y
vos mirás, porque eso es otro punto apologético que necesitamos todo otro programa para explicar el tema de las profecías. Pero claro, hablando en términos documentales, que es el tema de hoy, tipo, se escribió con una distancia demasiado lejos, pero si me voy a ese tema ya nos vamos a salir otra vez. Pero como un agregado a lo que estamos señalando, también documentalmente uno ve lo que se escribe y hay mucha concordancia con el Nuevo Testamento. Sí. Claro. Mateo hace eso. Totalmente. El personaje más importante de la fe cristiana es Jesús de Nazaret. Incluso sobre él no se omite detalles vergonzosos acerca Claro. de su vida. Esto es importante. Y encima estamos hablando de un contexto grecorromano en donde los héroes religiosos siempre tenían que ser los más capos. Ujú. Ujú. O sea, en la Ilíada de Homero, por ejemplo, ¿qué es lo que se ensalza? Los que leyeron la Ilíada de Homero, se ensalza la fuerza, el poder, la victoria, jamás la humildad, por ejemplo, jamás la humillación, jamás el camino del dolor y el sacrificio termina en gloria. Pero aparece Jesús a decirnos lo siguiente: si el grano de mostaza no cae y muere, no puede llevar fruto. Bueno, así también yo tengo que caer, morir, hacerme el más pequeño entre ustedes y van a ver cómo mi reino va a ir avanzando. Jamás en la vida eso era el status quo o iba a ser el estilo marketinero para vender una historia religiosa. Totalmente. De ninguna manera. De hecho, nosotros vemos en los evangelios que Jesús fue tratado como engañador, como estar fuera de sí, incluso por sus mismos parientes. Claro. Santiago, que era su hermano Jacobo. según la carne, no creía en él. Ujú. Total. Lo trató de loco en varias ocasiones, lo trataban de borracho, endemoniado, loco. La misma élite judía de su época lo trataron de maldito. De hecho, según Deuteronomio 21 y Gálatas capítulo 3, lo que Jesús hizo en la cruz tiene que ver directamente con presentarse en un estado de maldición. Maldito aquel que es colgado en un madero. O sea, un judío veía a Jesús colgado en un madero. Jamás iba a pensar que se trata del Dios Todopoderoso y del Mesías prometido. Totalmente. Entonces a los judíos no les interesaba vender una historia ficticia. Ujú. Por eso no omitieron estos detalles vergonzosos que con mucha probabilidad no lo iba a recibir casi nadie, pero lo hicieron aún así. ¿Saben por qué? Porque están siendo honestos. Claro, Totalmente. incluso cuestiones emocionales, por así decirlo, emocionales, lo digo por cómo Jesús se expresó cuando entró en la casa y se enojó, en el templo y se enojó Ujú. y mostró un celo que era santo, ¿verdad? O sea, un celo, una ira santa que está, obviamente, en la profecía, el celo de tu casa me consume. O cuando, bueno, eso tiene una explicación más profunda, pero cuando lloró en el contexto de la resurrección de Lázaro y, bueno, y situaciones que se expusieron, que se escribieron y no se omitieron y tal como fue pasó, está escrito. O sea, no es que se omitieron, ¿verdad? O sea, está ahí, se evidencia. Ujú. En los tiempos de Totalmente. Jesús hubo, por ejemplo, un filósofo sirio que no era romano, ni judío, ni griego, etcétera, que, por ejemplo, retrató a Jesús y que justamente no es precisamente alguien que le halaga a Jesús ni nada por el estilo, pero siendo alguien completamente ajeno, su nombre es Marabar Serapión, él hace una comparación entre contemporáneos de Jesús y él dice lo siguiente: ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? La primera comparación de Jesús lo hace con Sócrates. La segunda dice: ¿qué ventaja, como dijo Sofía al principio del programa, qué ventaja obtuvieron los hombres de Samu cuando quemaron vivo a Pitágoras? Y por último, se pregunta Marabar Serapión: entonces, ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a Jesús? Si bien aparentemente no le está poniendo ni siquiera eso en una situación de prominencia, o sea, una situación de liderazgo entre estas tres comparaciones, pero está básicamente dándole a entender a la gente: hey, el asesinado por los, digamos que supuestamente era el fundador de una nueva secta judía, versus el asesinato de Sócrates, versus el asesinato de Pitágoras, y él dice lo siguiente: ¿qué pasó al final del asesinato de estos tres? Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samos fueron arrollados por el mar, y los judíos fueron expulsados de su país, viven en la dispersión total, porque claro, después en el Estado de Israel, etcétera, etcétera, pero eso es otro tema para otro programa. Y dice: Sócrates, con esto él concluye, Sócrates no murió e indefinidamente sus enseñanzas siguieron con Platón, porque claro, Sócrates fue maestro de Platón y Platón luego le enseñó a Aristóteles. Entonces, Pitágoras no murió también, dice. Sus descubrimientos matemáticos continúan hasta la fecha, porque claro, ¿quién hasta hoy no va en el sexto grado a hacer el teorema de Pitágoras de que para hallar la hipotenusa necesitaba elevar al cuadrado los dos catetos, etcétera? Ni me lo recuerdes. Y por último, él finaliza diciendo: ni tampoco el rey sabio murió. Le llama a Jesús rey sabio. Dice: el cristianismo se propagó y continuó viviendo en la nueva ley que su fundador había originado. Porque claro, él vino y básicamente se escribe todo un Nuevo Testamento acerca de él, ya después de que haya existido la Torá o el Viejo Testamento. O sea, un filósofo que ni siquiera fue cristiano hace esta comparación de Jesús con otros personajes contemporáneos suyos para básicamente dar a entender de que Jesús sí fue asesinado y él, de mala gana, configura nuevamente desde su percepción la idea de que Jesús fue asesinado por el Imperio Romano.
Totalmente, totalmente. Nos quedan 5 minutos. Creo que en estos 5 minutos podemos hacer la última parte de nuestro argumento apologético, que es comparar la Biblia con otros escritos y tratar de analizar si la Biblia es un libro más. Yo o es quisiera un- agregarte algo más. Sí. Hay, por ejemplo, otro historiador samaritano. En este caso, por ejemplo, Julio Africano, que es un historiador que escribe 3 tomos, muy, digamos, muy poco después de la resurrección, apenas 20 años después de la crucifixión, mejor dicho. Ujú. Él dice, en ese tomo importante que se llama La historia del mundo, uno de los primeros tomos sobre la historia del mundo, porque hoy en día vos vas a muchas bibliotecas y vas a encontrar la historia universal del mundo, etcétera, y lo divide por temporadas, ¿verdad? Eh, los sumerios, los fenicios, los egipcios, los bizantinos, el renacimiento, la época del barroco, rococó, edad premoderna, moderna y posmoderna. O sea, y en aquella época, Julio Africano escribe la historia del mundo, de aquellos tiempos que obviamente una obra ya desactualizada para los tiempos de hoy. Y él decía, en estas partes de su obra, decía, en todo el mundo, una oscuridad terriblemente aterradora se hizo presente, y un terremoto destrozó las rocas, y muchos lugares en Judea, y otros distritos fueron derribados. O sea, básicamente Talo reconoció, incluso de mala gana, detalles importantes que terminan de corroborar relatos del Evangelio que se habla de la crucifixión. En cuanto y en tanto él negó que haya habido una oscuridad. Él involuntariamente corroboró la afirmación de que Jesús ciertamente fue crucificado y que una gran oscuridad cubrió la tierra cuando él murió en la cruz. ¿Y en qué parte del Evangelio no se describe la crucifixión como un momento en el cual llega la hora tercera, según la cultura se cree que supuestamente Jesús murió a las 3 de la tarde, por eso es discusión para otro tema. Pero básicamente ellos narran de que cuando se le termina de crucificar a Jesús hubo una oscuridad terrible. Y uno mira hoy día la pasión de Cristo, se intentó ilustrar hasta como se dé lugar de que supuestamente cae una gota del cielo como un síntoma de la ira de Dios. Y es más, Lee Strobel, que le nombramos en uno de los programas anteriores, él le dijo a Mel Gibson durante el rodaje de La Pasión de Cristo que ustedes, si no ilustran verdaderamente como la Biblia ilustra la crucifixión, van a limitar a la audiencia, como una especie de asesoramiento. Porque el Strobel dice, acuérdense muchachos que en el Evangelio dice que Jesús fue desfigurado, y ustedes en realidad lo único que hicieron fue llenarle a Jim Caviezel con maquillaje, solamente de sangre. Pero las escrituras dicen que Jesús verdaderamente fue desfigurado. Pero claro, Mel Gibson le dice, amigo, es que si hacemos eso, efectivamente nadie va a mirar La Pasión de Cristo y Hollywood va a censurar porque claro, eso ya va a ser como mostrar un descascaro de un ser humano. Entonces, incluso, yo me animo a decir que básicamente los documentos que corroboran el Nuevo Testamento en paralelo con la Biblia que tenés en tu casa, son incluso mucho más realistas que una película de Hollywood rodada hace no sé cuánto se hizo La Pasión, hace 20, Del 30 años. 2000, Prácticamente 2003. poco más de 20 años. Ujú. Interesante estos dos relatos paralelos al Nuevo O sea que es Testamento. mucho más denso de lo que se ve en la Pasión de Cristo, que para muchos es muy denso. Totalmente. Pero es la realidad. Bueno, yo creo que un argumento muy importante a favor de la Biblia es que no es un libro que podamos tomar a la ligera. Ujú. Esa es una realidad. Y me llama mucho la atención la experiencia de Voltaire, que creo que lo que le pasó a él ilustra muy bien que parece que la Biblia es un libro que está siendo preservada sobrenaturalmente sobre esta tierra, sobre todo cuando tuvo tantos enemigos que buscaron destruirla. Por ejemplo, en el caso del comunismo, ponerla fuera de las leyes de los días de los emperadores romanos, hasta el presente en los países que fueron dominados por el comunismo. Exacto. El punto es que Voltaire, por ejemplo, que fue considerado uno de los más férreos enemigos de la Biblia, afirmó que la Biblia se extinguiría junto con el cristianismo. Sin embargo, solamente 50 años después de que Voltaire murió, la Sociedad Bíblica de Génova usó su prensa y su casa para producir montones de Biblias. Una verdadera ironía. Ujú. Y el pastor John MacArthur dice que más allá de todos los argumentos apologéticos que podamos dar, creo que es innegable que la Biblia es una maravilla indiscutible, capaz de impactar vidas, naciones y el mundo entero. Creo que si no me equivoco, A.W. Tozer dijo en una ocasión que uno de los argumentos más impactantes a favor de la palabra de Dios, de la Biblia, es el siguiente: yo antes era alcohólico, ahora ya no lo soy. Yo antes tenía la familia destruida, ahora tengo mi familia restaurada. Yo antes estaba en la depresión al borde de la muerte, ahora vivo en plenitud. Yo antes vivía sin rumbo y dirección, ahora Cristo es mi identidad. Ese es un argumento impresionante y, como dice John MacArthur, tenemos no solamente testimonios apologéticos, históricos, filosóficos, tenemos testimonios vivos en todo el mundo de personas que leen la Biblia y saben que no es un libro cualquiera. Ha Ujú. producido frutos
y ellos, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, son el testimonio vivo. Esa es la realidad. Yo me quedo con lo que vos dijiste, que es un libro singular, Ujú. demasiado particular y que es diferente a otros libros por la intención con la que fue escrita y por eso es que su poder es inimaginable e impensado. Completamente. Claro, por eso hay creyentes hoy día. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo, refiriéndose a la fe de los cristianos de la iglesia de Corinto, dice lo siguiente: la fe de ustedes no está fundada en la sabiduría de los hombres, está fundada en el poder de Dios. Ujú. Por lo tanto, la Biblia es un documento histórico. Vos tenés ahí en tus manos, en tu cartera, en tu habitación, en tu casa, y ves papel Claro. bien producido. Pero en el fondo, la realidad sustancial es la siguiente: es poder de Dios para salvación a todo aquel Que que cree. cree. Esa es la realidad. Una Así que, locura. cerramos. Estamos a 50 segundos. Bendiciones, querido hermano. Gracias, Sofi. Gracias, Brian. Vamos a Una estar- última cosa que quería Sí. agregar para cerrar es que si muchos se preguntan lo que nosotros estamos haciendo es únicamente nuestro, no. Porque justamente también el apóstol Pedro decía en su tercera carta en el Nuevo Testamento, siempre dice que hay que estar preparados y firmes para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, él no se refiere acá a los apologistas, se refiere a los creyentes, o sea, a Claro. los nacidos de nuevo, porque también Lee Strobel decía, con esto cierro, negar la existencia de Jesús no lo hace desaparecer de la historia. Total. Amén. Caso Esa es la cerrado. realidad. Caso cerrado. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda y que Dios nos ampare. Bendiciones, gente. Gracias, Jere. Gracias, Fe. Chao, Gracias, chao. Sofi. Brian, bendiciones. Nos vemos el próximo Chao, sábado, chao. si Dios quiere. Bendiciones. Nos vemos.